Bueno chicos, hoy día vamos a hablar, para nosotros poder hablar de los núcleos y la distribución del trabajo de los nervios paracraneales, tenemos que tener conceptos generales como aferente, eferente, somático, visceral, general y especial, ¿ya? Entonces vamos a ir un poco a poco. Cuando hablamos de aferente, quiere decir lleva información sensitiva. O sea, todo lo aferente proviene de una información del medio ambiente exteroceptivo, bueno, también interoceptivo, que ya lo vamos a ver después, ¿no? Y va hacia el tálamo porque recordemos que todas las fibras, toda la información sensitiva llega al tálamo, ¿no? Y del tálamo ya va, si se pasa a una ruta consciente, ¿no? A la corteza, etcétera. Pues ese es otro tema. Entonces, cuando hablamos de aferente, estamos hablando de sensitivo, o sea, que de lo exterior va a llegar al sistema nervioso central. ¿Cómo? Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Y cuando hablamos de eferente, ¿ya? Estamos hablando de emite, ¿no? Información motora, ejecuta información motora. Quiere decir que proviene del sistema nervioso central, puede provenir de la corteza motora o incluso, ¿no? De los núcleos, ¿no? Subcorticales, puede ser, pues, ¿no? Entonces, va a enviar la información hasta el músculo efector, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eferente, estamos hablando de motora, ¿ya? Ahora, vamos a hablar sobre somático y visceral. Cuando se refiere somático, va a provenir de los somitas, ¿ya? Todas las estructuras provenientes de los somitas, como provenientes de la musculatura de la cabeza, musculatura de las extremidades apendiculares, de la pared corporal, provienen de los somitas, ¿cierto? Y cuando hablamos de visceral, estamos hablando de órganos viscerales, ¿ya? Y aquí también, cuando hablamos de general y especial, en general se refiere a que esta información está distribuida por todo el cuerpo, no tiene una función en especial, ¿no? No hay una función especial, por ejemplo, la parte propioceptiva. La propiocepción no es una función especializada, sino es una función general de todos los músculos y que podemos ubicar, ¿no? Pero no ocurre lo mismo con especial. En la parte especial vamos a tener a la olfatoria, a la visión, al gusto, a la audición. Y recordemos que la audición en su porción vestibular va a trabajar lo que es información del equilibrio, ¿no? La orientación espacial del cuerpo en el espacio, ¿cierto? Ahora, pero acá hay algo que agregar, que a esta función especial van a entrar los músculos braquioméricos. ¿Qué quiere decir músculos braquioméricos? Son las estructuras derivadas de los arcos bronquiales, ¿ya? Si recordamos lo que es un poco de embriología, del primer arco bronquial vienen más que todos los músculos de la masticación, ¿cierto? El macetero, el pterigoideo, el temporal, ¿no? El vientre anterior del digástrico, el miloideo, etcétera, pues, ¿no? E incluso también del segundo arco, los músculos de expresión facial, el vientre posterior del digástrico, del tercer arco, los músculos constrictores de la faringe, del cuarto arco los músculos intrínsecos de la faringe. Entonces, es importante reconocer esta musculatura. ¿Por qué? Porque es especial. Ahora vienen las combinaciones, ¿no? Entonces vamos a tener dentro de las rutas aferentes, recordemos, aferente va a llevar la información sensitiva, ¿no? Va a estar la aferente somática general, hay que derivar, aferente sensitiva, somática, ¿no? Proveniente de los somitas, general, que hay en todo el cuerpo, ¿no? Hay una distribución abundante. Entonces estamos hablando de la información exteroceptiva, ¿ya? Que viene de la protopática, tacto profundo, la epicrítica, dolor y temperatura, que es la termalgésica, ¿ya? Y vamos a también tener los propioceptores, porque también la información somática general, ¿no? Proviene internamente, entonces también viene de la propiocepción, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de aferente somática especial, estamos hablando de especial, ¿ya? Entonces estamos hablando de dos cosas, ¿no? De la información visual que proviene de la retina y obviamente de la información que se procesa en el oído interno, que tiene que ver con la audición y el vestíbulo, ¿ya? Entonces es principal ahí. Y cuando hablamos de aferente visceral general, ya estamos hablando, pues, ¿no? Aferente sensitivo, visceral, que viene de las vísceras, los órganos, general, que su información es generalizada. Bueno, entonces estamos hablando de los visceroreceptores, o sea, específicamente del dolor visceral, ¿no? Y cuando hablamos de aferente visceral especial, ¿no? Obviamente la información especial viene de los órganos con información especial y de los órganos de la respiración, porque obviamente dentro de los arcos bronquiales salen órganos que participan en la respiración. Por eso son los receptores gustativos, los receptores olfatorios y parte de los órganos que participan dentro de la respiración, ¿ya? Y cuando hablamos de eferente, estamos hablando de motor, ¿cierto? ¿No? Estamos hablando de motor. Entonces, cuando hablamos de motor, estamos hablando de
eferente somático general y el eferente somático especial van a provenir somáticos somitas, ¿no? De los músculos derivados de los somitas, o sea, los músculos miotómicos, ¿cierto? Todos los músculos derivados a partir de los somitas, todos los músculos apendiculares, de las extremidades, ¿no? Del tronco, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de eferente visceral general, ¿ya? Entonces estamos hablando de eferente visceral general de los músculos lisos, ¿ya? Del músculo liso. Por ejemplo, todos los músculos que participan a nivel cardíaco, los músculos que están en las glándulas para las secreciones y los músculos que están en las vísceras, específicamente las vísceras, ¿no? De la región digestiva. Entonces, mira, ahí nomás nos da información qué nervio tiene este tipo de información de los músculos lisos, cardíacos, viscerales, digestivos y glandulares. Entonces estamos hablando del vago, ¿cierto? Entonces el vago, ¿no? El neumogástrico ya, de ahí nomás nos está diciendo que tiene una información eferente visceral general, ¿ya? O por ejemplo, el facial, ¿no? El facial tiene información visceral general. ¿Por qué? Porque a través de su núcleo lácrimo-muconasal da la información para las glándulas. O sea, mire, ya hay una información especial visceral general, ¿no? Muy bien. Que normalmente la información visceral general se desarrolla mucho con el parasimpático, ¿ya? O sea, cuando hablamos de parasimpático estamos hablando de eferente visceral general, así de simple. Y eferente visceral especial, entonces estamos hablando de los músculos estriados provenientes de los arcos bronquiales, ¿cierto? O sea, los músculos de la masticación, los músculos de la expresión facial, los músculos constrictores de la faringe, los músculos intrínsecos de la laringe. Entonces, todas esas musculaturas provenientes de los arcos bronquiales tienen información eferente visceral especial, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos, no sé, del nervio del facial, ¿no? Del séptimo par craneal que inerva los músculos faciales, entonces la información va a ser eferente visceral especial. Tenemos que saber estos conceptos para que cuando nosotros hagamos núcleos, ¿no? Ubicados dentro del tronco encefálico, entonces nosotros nos podemos ubicar y relacionar con las funciones.